Quiero llevarlos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, y leeremos dos versículos, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Oramos. Qué bueno, mi Dios, es poder presentarnos esta mañana de domingo delante de ti en tu casa. Y qué mejor es, mi Señor, poder presentarnos con un corazón contrito y humillado, porque tú no lo desprecias. A esta hora queremos que tú quites de nuestra mente cualquier otro pensamiento que no nos permita escuchar tu palabra. Que nos quites toda aquella aflicción para que tú seas el que nos hables a nuestro corazón. Que nos quites toda interrupción y que lo único que queremos hacer es escuchar tu dulce voz hablando a nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra, que es bendita, y queremos aprender de ella. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta mañana yo quiero presentarles una historia que usted ya la conoce y la ha escuchado infinidad de veces. Pero me llamó mucho la atención la semana pasada cuando leía este texto y dije: mi próximo sermón va a ser de estos dos versículos. Se llegó la oportunidad, así que quiero dejarles unas pequeñas enseñanzas acerca de el pueblo de Israel. Recordemos un poco acerca del pueblo de Israel. En esclavitud en la tierra de Egipto. En esclavitud porque no obedecieron a Dios y no dejaron de que Dios fuera su Dios. Y fueron en cautiverio a la tierra de Egipto y sufrieron mucho, lloraron mucho. Pero después Dios mandó al libertador de Moisés a liberar a su pueblo de Israel de esa esclavitud. Y creo que usted la película en la televisión la ha visto infinidad de veces. Cuando Moisés está enfrente del faraón, agarra su vara y se la pone en sus pies y se convierte en una culebra, en una serpiente. Y ha visto las 10 plagas también. En televisión usted lo ha visto, las ranas, el río se convierte en sangre. No quiero entrar en ese detalle porque usted lo conoce ya. Y cuando ese libertador Moisés llega a Israel, llega a Egipto a libertar a su pueblo de Israel, el faraón dice: está bien, puedes llevarte a tu pueblo, llévatelo. Y aquí es donde yo quiero entrar en el detalle del sermón. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, sino que los hizo que rodeasen el camino, el desierto, por el Mar Rojo. El tema del sermón es caminando en la ruta o en el camino de Dios. Muchos de nosotros cuando andamos manejando nos gusta tomar atajos, ¿verdad?
Más cuando vemos el tráfico. Oh no, yo conozco este camino. Mi esposa es muy buena en esto. La verdad, mis hermanos, los seres humanos tendemos a buscar el camino más corto. Pero ¿qué significa esto? Que no muchas veces el camino más corto es el camino más seguro. A lo mejor te va a llevar un poquito de menos tiempo, pero ¿cómo va a ser el resultado de haber tomado ese camino corto? Dios decide que su pueblo, al salir de Egipto, tomase la ruta más larga. Si usted está conmigo, yo le puedo explicar así. Para poder llegar a la tierra de los israelitas, Israel tenía que caminar recto. Era el camino más rápido, más corto. Pero Dios lo que le dijo al pueblo y a Moisés en especial, su líder, su libertador, le dijo, no te los vas a llevar por ahí. Vas a rodear. Te vas a ir por el camino más largo. Te vas a ir por el otro lado. Qué bueno que en la palabra de Dios no escuchamos ningún reproche de Moisés de decir, pero ¿por qué los vamos a ir por un lugar más largo? Dios sabía lo que hacía. En primer lugar, mi hermano, te quiero dejar en tu mente, Dios traza un camino para ti. Dios traza un camino para tu vida. Y en ese camino, aunque parezca muy largo, recordemos de que Dios quiere calidad en lo que tú haces en tu vida. Quiero usar el ejemplo del fin de semana pasado en la actividad aquí en el parqueo de la esquina. Los hermanos que se encargaron se prepararon meses en ensayar los cánticos, en preparar el sonido. Les llevó muchísimo tiempo en preparar la actividad. Pero ante todo eso, en ese camino largo que ellos tomaron, el resultado fue personas recibiendo a Cristo en su corazón. Y a eso le damos gloria a Dios. Porque tomaron el camino más largo, que hubiese sido más sencillo. O no, ya ensayamos, en un mes podemos cantar ya. Tú ya puedes tocar el piano, tú puedes tocar la guitarra, tú puedes cantar, hermano Mesa. Vamos a cantar. No. Sentían que ese no era el camino verdadero, el camino de Dios. El camino más largo era ensayar más, prepararte más para tener una actividad de calidad, porque calidad de los que quiere Dios, de lo que tú le ofreces a Él. Entonces, en primer lugar, Dios tiene un camino para ti, pero aunque parezca muy largo, ese camino es el que Dios tiene para ti. Pero puede decir, pero es que no tiene sentido. De que si yo puedo caminar de aquí recto, ¿para qué tengo que ir a dar la vuelta? ¿Para qué tengo que rodear yo el desierto del Mar Rojo, pudiéndome ir por el camino más corto? No tiene sentido. Mi hermano, la mente de Dios no es la misma mente que nosotros tenemos. Nuestra mente es tan pequeña, finita, a la mente infinita de Dios. Señor, pero ¿por qué tú quieres que yo haga esto? No le veo ningún sentido de que yo haga esto. Dios te dice, hazlo. Y vas a ver el resultado del por qué tú lo hiciste. Y así les dijo Jehová, Dios de los ejércitos, al pueblo de Israel, especialmente a Moisés, rodea el desierto. ¿Y cuál fue el resultado, mi hermano, de haber rodeado el Mar Rojo? Pero muchas veces tomando el camino largo, siento que no voy a poder también, Señor. No voy a poder. Me voy a cansar, me voy a fatigar, me va a doler mi corazón por haber tomado el camino más largo. Me va a llegar fatiga a mi corazón. Y yo quiero leerte algo. Cuando tú sientas que no puedes,
Solo tienes que creer. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo te es posible. Si puedes creer, confiesa que es así. Aunque no puedas ver, no des lugar a la duda, tan solo con algo de fe. Dios te demanda que creas en Él. Por más que tú pienses, es que es muy largo el camino. No tiene sentido ese camino, Señor. Y me voy a cansar de andar en ese camino largo. Dios traza un camino perfecto para ti. En segundo lugar, mi hermano, te quiero dejar algo. Dios te conoce y sabe que no estás preparado para caminar en ese camino largo. Dios te conoce tan bien que sabe que estás preparado para caminar en el camino más corto, porque es el que ya conoces, el que has andado toda tu vida, pero Dios te dice, vas a andar por el camino más largo. Parece no estás preparado, pero yo te voy a preparar, como preparó al pueblo de Israel. ¿Dónde estaba la nube? ¿Dónde estaba la columna de fuego? Era Dios, la presencia de Dios con el pueblo de Israel, que en día estaba la columna, la nube que los guiaba a ellos durante el día para ese camino largo, y una columna de fuego para la noche, para que les alumbrara al pueblo y el pueblo pudiese seguir caminando por ese camino largo. ¿Por qué? Porque los egipcios venían detrás de ellos. Recuerden que Dios, el mismo Dios que liberó a su pueblo, cambió el pensamiento de Faraón para que él buscase y fueran y persiguieran al pueblo de Israel. Mira el plan de Dios, que perfecto es. Dios te va a libertar a ti, te va a dar libertad de que tú tomes decisiones en tu vida. Pero Dios también le ha dado libertad a Satanás para que él sea el príncipe de este mundo y que ande como león rugiente tratando de querer devorarte. ¿Dónde nos quiere ver Satanás a nosotros? En el suelo, derrotados, llorando, diciendo, ¿y dónde estás, Dios, que no te veo? Dios siempre ha estado cerca de tu vida, siempre ha estado cerca de tu vida. Pero hemos sido nosotros los que hemos dado la espalda a Dios y le hemos dicho, ahorita no, Señor, porque estoy bien. Pero va a llegar en el tiempo, mi hermano, de que vas a necesitar a ese Dios como una columna de nube o como una columna de fuego para que te ilumine y te guíe por ese camino largo. De tanto que ellos no conocían el camino, los israelitas se sentían tan derrotados. Y miren el capítulo 14, versículo 11 y 12, yo se lo leo, en el mismo libro de Éxodo. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos no estaban preparados para el camino largo. No sabían qué era lo que les esperaba en el desierto. Pero el mismo Dios quería cambiarles su espíritu de derrota en espíritu de confianza en Dios, de que Él los iba a libertar del pueblo, del ejército de los egipcios. Hay gigantes en nuestro pasado, ¿verdad? Cuando no conocíamos al Señor.
Y esos gigantes del pasado muchas veces te hacen que pienses erróneamente. Y cuando me refiero a los gigantes del pasado, eran las situaciones que tú vivías y que te alejaban más de Dios. Y que Satanás quiere que tú las vuelvas a vivir. Y eso era lo que en ese momento los israelitas recordaron, los gigantes del pasado. Preferían vivir esclavizados en Egipto en lugar de caminar por el camino más largo. No querían seguir caminando en ese camino porque no se sentían preparados. No querían trabajar para lo que Dios iba a hacer en ellos. ¿Y qué hizo Dios? En tercer lugar, Dios es la guía. Dios es tu guía. Y he aquí, dice el Señor, yo endureceré el corazón de los egipcios para que te sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en sus gentes de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se fue a sus espaldas. Pero Dios seguía con ellos. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era esa misma nube de tinieblas que se convirtió para ir en contra del ejército de los egipcios. Entonces extendió su mano Moisés. ¿Por qué lo hizo? Porque cuando el pueblo de Israel se dejó guiar por Dios, llegó al Mar Rojo y dijo, ya no tenemos nada más que hacer. Los egipcios vienen por nosotros y nosotros no podemos pasar el mar. En ese momento no encontraban qué hacer. Y se dijeron, la única guía eres tú, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Muchas veces en nuestra vida cotidiana nos encontramos en ese estado. No sabemos muchas veces qué hacer. Y es normal. Y es normal. Porque hay dudas que hay que derribar de nuestra cabeza. Hay momentos difíciles que tenemos que enfrentar en nuestras vidas. Pero yo te quiero recordar algo. El mismo Dios que hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Dios le ordena a Moisés y le dice, extiende tu mano. El Mar Rojo se va a partir en dos. El mar se va a formar como paredes a sus lados para que ellos pudiesen pasar por el mar. Entonces, ese mismo Dios que hizo eso, estas no son historias, esto es verdad, porque la Biblia es verdad, es palabra de Dios. Y ese mismo Dios que hizo eso puede hacerlo en tu vida también. ¿Qué más difícil puede ser para Dios que abrir un mar y partirlo en dos? ¿Qué más difícil puede ser para Dios que con el tocar de trompetas los muros en Jericó se cayeran todos? Dios hizo que su pueblo pasase por el mar. Y la confianza en Dios cambió. La confianza del pueblo de Israel con Dios cambió. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco,
teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios Dios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó de tal manera que entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Deja que Dios pelee tus batallas. No lo hagas tú solo, porque tú solo vas a perder. Dios quiere que lleguemos delante de Él y digamos: Jehová, encomiendo en ti mi camino. Y el mismo Jesús te dice en el Sermón del Monte: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? ¿Y qué va a pasar con eso? Todas. No dice algunas. No dice a veces sí, a veces no. ¿Cuántas dice? Todas. Todas las cosas os serán añadidas. Oh sí, qué fácil es decirlo, Evi, para ti. Qué fácil es decirlo. Hermano, los problemas que usted vive, los problemas que yo vivo, los problemas que los hermanos viven son totalmente diferentes. Pero lo único que Dios quiere es la manera como enfrentamos nosotros esos problemas. Si lo vamos a hacer solo o vamos a dejar que Dios pelee la batalla por nosotros. Y permitamos de que Dios obre añadiendo todo. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Hasta que yo lo busque a Él como mi prioridad. Como mi prioridad. Lo primero va a ser Dios en mi vida. Yo no te digo que las 24 horas del día vas a andar leyendo la Biblia, vas a andar orando, vas a andar evangelizando. No. Tenemos que trabajar. Tenemos que darle tiempo a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, nuestros familiares cercanos, nuestros amigos cercanos. Tenemos que tener momentos de diversión también. Pero durante las 24 horas del día, ¿cómo estás conectado con Dios? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué es lo que tu boca habla? De la abundancia del corazón habla la boca. La conexión que tú tengas con Dios durante las 24 horas del día va a depender cómo tú le estás buscando a Él. Yo siempre digo, aquí en la iglesia es bien fácil ser cristiano. Seamos cristianos allá afuera. Seamos cristianos en los trabajos. Seamos cristianos en nuestros hogares. Mi hermano, es triste escuchar aquí en Chicago la cantidad de personas que mueren a diario. ¿Cuántos homicidios tenemos a diario? Es triste. Pero ¿dónde está el problema, mi hermano? En la casa, en nuestros hogares. Y el cristiano es llamado a que en nuestros hogares tengamos un ambiente especial. Un ambiente de amor donde reine la paz, el amor. Donde reine Cristo como el centro de tu casa. Pero ¿qué reina muchas veces? Los gritos, los enojos. Entre los esposos no se hablan por semanas. Mi hermano, estamos llamados a amarnos. Estamos llamados a darte tu vida por tu esposa, por tus hijos. Ver cómo tu hogar puede ser de bendición a otros. Dios sabe, mi hermano, muchas veces el cristianismo creemos que nos conformamos con chispazos, le podría decir. Chispazos. O no, con esto es suficiente, ya puedo vivir durante la semana. Yo no sé, viniste solo el miércoles, viniste solo el domingo y ya estuvo, no te acercaste a la Biblia durante la semana, no oraste toda la... No sé, mi hermano, esos chispazos que tú tienes en tu vida cristiana, el conformismo cristiano. Si nos seguimos conformando o nos seguimos teniendo esos sueños espirituales, que nos seguimos durmiendo, alguien no duerme y ese es Satanás. Y él sí se está encargando de Chicago y está logrando lo que él está logrando.
Él está haciendo lo que Él quiere hacer, porque el cristianismo en general, la iglesia de Dios, se está durmiendo en sus laureles. Porque no estamos permitiendo que como hogar, estoy hablando de nuestros hogares, mis hermanos, no como iglesia, porque aquí tenemos que reflejar lo que en nuestro hogar hacemos, reflejarlo a la comunidad. El amor que hay en los hogares, el respeto que hay en los hogares. Mi hermano, Dios nos demanda de que le dejemos a Él nuestras batallas. Si el pueblo de Israel no hubiese dejado la batalla en manos de Jehová de los ejércitos, Dios no hubiese abierto el Mar Rojo. Y los egipcios hubiesen alcanzado a los israelitas y los hubiesen llevado a cautiverio otra vez a Egipcio, no sé por cuántos años más, hasta que se levantara otro libertador por parte de Dios teniendo misericordia para que pudiesen ser liberados nuevamente. Pero el plan perfecto de Dios fue que se libertasen de la manera como Dios lo hizo, caminando en la ruta de Dios. Es muy difícil, no es fácil. Pero la palabra de Dios nos dice que los caminos de Dios son, los caminos del Señor son alguien que me lo diga fuerte. Perfectos. Perfectos. ¿Qué significa la palabra perfecto? No dudemos de las cosas que Dios puede hacer. No dejemos que entre la duda en nuestro corazón, porque es ahí donde comienza el enemigo a trabajar en nuestras vidas, en decir, tomes ese camino más largo, usemos la lógica. No, nuestro sentir no es el mismo sentir del que Dios tiene para tu vida. Pero es que es muy largo, Señor, esta prueba que estoy viviendo. Es muy largo ya. Dame la solución. Hasta que Dios no logre sus propósitos en la vida de la persona por la cual la tiene en esa condición, Dios no da la sanidad. Dios quiere lograr sus propósitos a la manera que Él los va a hacer. Confiemos en Dios, mis hermanos. Confiemos en Dios, porque la victoria es de Dios. La victoria es de Dios. Quiero terminar con una pequeña historia. Iba una mujer con un bebé cargando. El bebé iba hambriento, la madre también. Andaban buscando comida. Pasaron por una cueva y al fondo de la cueva brillaba algo. Vino la mujer con el bebé, entró a la cueva y lo que se encontró fueron diamantes, perlas, oro, joyas finas. Pero había una voz en el fondo que les decía, no olvides lo que traes. Vino la mujer, puso el bebé a un lado, comenzó a agarrar las joyas y la puerta y una piedra al principio de la cueva se comenzaba a cerrar. Y otra vez la voz le decía a la mujer, no olvides lo que traes. Y la mujer siguió agarrando lo que más podía. Y la piedra seguía cerrando la puerta. Y por tercera vez se escucha la voz, no olvides lo que traes. Y cuando vio la mujer que la piedra estaba cerrando la cueva, agarró lo que más pudo y salió. No dejemos, mis hermanos,
que el no buscar de Dios, que el no dejar que Dios pelee por nosotros, nos haga creer que lo otro, y le llamo lo otro es porque tú sabes con lo que tú estás peleando día tras día, y que eso, lo otro, te haga perder la mirada, porque al final terminas perdiendo más cosas de las cuales Dios ya te regaló, ya te dio y ya las tienes para ti. Esta mujer perdió el bebé, lo dejó en la cueva. ¿Pero por qué? Porque tomó el camino más corto. Ella tenía que seguir de camino con el bebé porque su prioridad era que su hijo comiese. Porque su necesidad era física, no material. Porque si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas os serán añadidas. ¿Y qué son todas las cosas? Todo lo que usted se puede imaginar. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos, y vamos a orar en esta noche. Bendito Padre Celestial, nuevamente queremos darte las gracias porque en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia nos has permitido presentarnos delante de ti y entender, mi Dios, que el pueblo de Israel tomó el camino más largo porque tú, mi Dios, así lo decidiste y lo pusiste en el corazón del pueblo de Israel. No queremos tomar el camino más corto, mi Señor, porque no es el camino más rápido y porque no es el camino más seguro, sino que el camino que vamos a andar contigo es el camino más seguro. Yo quiero en esta noche, mis hermanos, que tú inclines tu rostro. Inclina tu rostro y cierres tus ojos. Ciérralos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y que escuches la voz de Dios que te dice esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, que mi copa está rebosando. Pero ciertamente la casa de Jehová oraré por largos días. Esa es nuestra oración, mi Señor, en esta mañana. Y queremos presentarnos delante de ti como olor grato. Y de que tú veas nuestras necesidades a esta mañana. Cada uno, mi Dios, con nuestras aflicciones, con nuestras dificultades. Pero queremos, mi Dios, en esta mañana dejarlas delante de ti y tomar el camino que tú quieres que tomemos, como lo hizo el pueblo de Israel, porque al final venció y llegó a la tierra prometida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.